Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Botella y hoy estoy aquí con vosotros para repasar uno de los síntomas que más frecuentemente vais a ver todos en urgencias, en concreto el de la disnea. Antes de empezar os quiero decir que este tema está organizado igual que organiza el Harrison la disnea. Eso no significa que debáis olvidaros de este otro algoritmo, el algoritmo del manejo de la hipoxemia o del diagnóstico de la hipoxemia que tenéis en el manual de Neumo. Este y el que yo os he preparado son algoritmos complementarios y lo que buscan es aportaros más armas de cara a una posible pregunta del MIR, ¿vale? Pero no dejéis de estudiar y repasar este, que es fundamental. Dicho esto, vamos a por ello. Ante un paciente con disnea, lo primero que tenéis que hacerle es una gasometría para ver qué tal tiene el oxígeno en sangre. Si el paciente no tiene hipoxemia, la causa más frecuente es la anemia o la deshabituación física, la falta de acondicionamiento que aparece en pacientes con un elevado sedentarismo o que han pasado tiempo encamados. Si el paciente con disnea sí que tiene hipoxemia, que es lo más frecuente, lo que tengo que plantearme es qué tal tiene el dióxido de carbono en sangre. ¿Tiene o no tiene hipercapnia? Si el paciente sí que tiene hipercapnia, lo que implica es que la hipoxemia no está provocando un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, una taquipnea, y por tanto no está lavando más dióxido de carbono, sino que se está acumulando. Si esto ocurre, planteaos que la causa probablemente esté a nivel pulmonar o relacionado con el pulmón, a nivel de la caja torácica o un origen más bien nervioso. Ahora, para llegar a uno u otro origen, lo primero que hago es una espirometría. Con la espirometría puedo saber si esta alteración a nivel pulmonar es de origen restrictivo o de origen obstructivo. Si es restrictivo, es decir, la capacidad pulmonar total es menor del 80%, es decir, el paciente no puede meter bien el aire, lo siguiente que me planteo es si puede sacar bien el aire, es decir, cómo está el volumen residual. Si el volumen residual está alto, implica que ni puede meter bien aire ni lo puede sacar y por tanto se acumula. Y entonces el origen es extraparenquimatoso, es decir, se sitúa a nivel de la caja torácica, como ocurre en una obesidad mórbida, en una tifoescoliosis muy grave, en una lesión a nivel cervical o también en una situación de espondilitis anquilosante. Pero también puede tener un origen neurológico, como ocurre en la miastenia gravis, en la ELA o en el Guillain-Barré. Vale. Ahora, si tengo una situación en la que tengo un patrón restrictivo, pero sí que se vacía bien el pulmón, es decir, el volumen residual es normal o bajo, el origen puede ser tanto extraparenquimatoso como intraparenquimatoso. Extraparenquimatoso en situaciones de lesiones del nervio frénico o también en situaciones de obesidad, pero no tan grave, o de cifoescoliosis tampoco tan graves. También puede ser un origen intraparenquimatoso y en función de un TAC, una radiografía u otras pruebas, veremos cuál es el origen concreto. Ahora, ¿qué ocurre si el patrón es obstructivo en la espirometría? Bueno, si el patrón es obstructivo, lo que tengo que plantearme es si esa obstrucción es o no es reversible. Si es reversible, pues casi seguro es un asma. Si no lo es, tengo que pensar en EPOC. Así que, resumiendo este lado del algoritmo, si tengo un paciente con hipoxemia y el paciente además tiene hipercapnia, implica que no está lavando CO2. Así que vete a buscar al pulmón el origen. Le haces una espirometría y ves si es restrictivo u obstructivo. Y en función de eso ya te planteas si el origen es intra o extraparenquimatoso en cada uno de los casos. ¿Vale? Ahora, planteémonos la situación en la que el paciente con hipoxemia no tiene hipercapnia, es decir, esa hipoxemia sí que ha aumentado la frecuencia del centro respiratorio, ha entrado en taquipnea y está lavando más dióxido de carbono. Entonces, lo más probable es que tenga un origen cardiovascular. Ahora, ¿cómo sé la causa o el lugar concreto de esa alteración? Bueno, pues lo que me he de plantear es si responde o no al oxígeno, al aporte de oxígeno. Si el paciente sí que responde a oxígeno, implica que no hay un efecto shunt, así que la causa probablemente sea vascular. Pensad en un TEP o pensad en una hipertensión pulmonar. Si el paciente, por el contrario, no responde a oxígeno, se ha producido una situación de shunt, de cortocircuito, ¿de acuerdo? Y lo que yo os invito a buscar en la pregunta es si hay o no una agresión externa. Si no hay una agresión externa, planteaos que es por la causa más frecuente de todas estas, es decir, que sea un origen cardíaco. Un origen cardíaco como puede ser una falta de función de las cavidades izquierdas, es decir, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o un aumento de la presión a nivel intrapericárdico, como ocurre en la pericarditis o en el taponamiento cardíaco. Si por el contrario en la pregunta sí que nos hablan de una agresión externa, pues no es un problema cardíaco, sino que la causa es dicha agresión, como por ejemplo ocurre con el humo de los incendios. Esa agresión daña el endotelio y provoca un edema, en este caso no cardíaco, un edema pulmonar que produce este cortocircuito o efecto shunt. ¿Vale?
Entonces, acordaos, si el paciente tiene hipoxemia, pero no hipercapnia, busco un origen probablemente cardiovascular según tenga o no elevación del oxígeno en sangre cuando yo aporto oxígeno. Si el paciente eleva el oxígeno en sangre con oxígeno, el origen es vascular, si no, probablemente cardíaco. Y aquí tenéis un resumen de todo el algoritmo, ¿vale? Por si le queréis hacer captura de pantalla. Ahora vamos a verlo con una potencial pregunta de un MIR futuro. Paciente mayor con disnea y que cardiopulmonarmente nos dicen ya de entrada que no hay nada reseñable. Además nos hablan de un paciente con hipoxemia, presión arterial de oxígeno de 85 e hipercapnia 52. Nos dicen además la espirometría que nos dan que es con una capacidad pulmonar total disminuida, es decir, restrictiva, y además nos dan un volumen residual alto, 132%. Así que nos planteamos que la causa es extraparenquimatosa. ¿La parálisis diafragmática entra aquí? La parálisis diafragmática es extraparenquimatosa, pero no es tan grave como para elevar el volumen residual, así que la descartamos. ¿La fibrosis pulmonar idiopática? No, la fibrosis pulmonar idiopática es intraparenquimatosa. ¿La cifoscoliosis? Bueno, la cifoscoliosis ahora la veremos. Y luego, la fibrosis quística, vamos a ver. La fibrosis quística, si da un patrón de restricción, en todo caso es intraparenquimatosa, así que no puede ser fibrosis quística, no elevaría el volumen residual, ¿vale? Así que con ese volumen residual alto, descarto las opciones 1, 2 y 4 y me queda la 3, la cifoscoliosis grave, que como ya hemos dicho, igual que la cifoscoliosis grave o la obesidad mórbida, estas causas sí que elevan el volumen residual, es decir, ni entra aire ni sale aire de forma correcta. Así que diagnóstico, cifoscoliosis grave. Marcáis, saltáis a la siguiente pregunta y os lleváis la neta para casa. Espero que os haya sido útil y os deseo muchísima suerte de cara al MIR.